tener gozo cuando hemos recibido una palabra de Cristo. Creo que si Cristo nos habló, pues todos nosotros deberíamos tener gozo en nuestro corazón ante escuchar la voz del Señor. Pero nos vamos a dar cuenta en esta historia que hubo un joven que cuando escuchó las palabras de Cristo, dice la palabra que él al oír esta palabra se fue triste. Y vamos a ver por qué este joven se fue triste. Y vamos a entonces empezar leyendo en el versículo 16 de Mateo 19, dice la Biblia. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús respondió: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez les digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, no podía quedarse callado el amigo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús les dijo: de cierto les digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me han seguido se sentarán también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y acá ya entramos nosotros. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Amén. Este relato es bien importante, lo encontramos en los 13 evangelios. Entonces hay algunos detalles que voy a mencionar que de pronto no están incluidos en la lectura de Mateo, pero están en el evangelio de Marcos, en el evangelio de Lucas. Digamos que el texto clave aquí es la entrada en el reino de los cielos, acceso al reino de los cielos, porque nos damos cuenta en el versículo 23 al 25, Jesús 3 veces habla acerca del reino de Dios, del reino de los cielos y de la entrada, del acceso a ese reino. La persona que el Señor escogió para hablar de esto fue este joven rico, ¿no? Este joven adinerado, y acá nos damos cuenta, en general la vida es más fácil entre más hondos sean los bolsillos. Entre más tengamos dinero, pues obviamente más, no,
más fácil acceso a educación, a seguros médicos, vivienda, paseos, oportunidades, etcétera, etcétera. No es innecesario elaborar, ilustrar al respecto, ¿cierto? Pero fíjense que en esta historia el dinero se convierte para este joven rico no en un medio de acceso, sino en un obstáculo. No se convierte en no se convierte en una oportunidad de acceder al reino, sino el contrario, se convierte en un obstáculo para entrar en el reino de los cielos. Ahora, vamos a darnos cuenta de la historia como todos iguales tenemos obstáculos, todos tenemos nuestros ídolos, todos tenemos nuestros dioses, todos tenemos nuestro gran yo, nuestro pecado. Lo que pasa es que al rico le toca trabajar con un obstáculo más. Muchos de nosotros no tenemos que preocuparnos porque tenemos muchas riquezas, como el caso de este joven, pero igual todos tenemos obstáculos para entrar en el reino de los cielos. Y también al final de la historia, digamos, eh, Pedro también le pregunta al Señor, bueno, Señor, ¿y para nosotros qué hay? Nosotros que lo hemos dejado todo, ¿qué hay para nosotros? ¿Cierto? Entonces vamos a estar en esta mañana pensando en estos términos. Entonces, en primer lugar, la pregunta que este joven rico le hace al Señor es, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para tener acceso al reino de Dios? ¿Cómo puedo yo entrar en la vida eterna? Y que es cuando viene y le pregunta directamente al Señor de esta manera. Fíjense que Jesús le contesta con otra pregunta. Él le dice, maestro bueno. Y Jesús le contesta, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo hay uno, Dios. Entonces, Jesús nos está enseñando de una vez aquí que la única forma que nosotros vamos a poder entrar en el reino de Dios es cuando entendemos que Jesucristo es Dios. Este joven rico se dirigió al Señor diciéndole, Maestro bueno, ¿cierto? No se dirigió a Cristo diciéndole, Señor mi Dios, Señor mi Salvador, sino Maestro. Le decía, él a Jesús lo consideraba como un maestro y Jesús le está haciendo entender que la única forma que alguien va a poder entrar en el reino de los cielos es cuando entiende que Jesús es Dios. Porque Jesús dice en el Evangelio, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, ¿cierto? El único Dios verdadero y a Jesucristo, a una persona heredar la vida eterna, conociendo a Dios y a Jesucristo, a quien el Padre envió para salvarnos. Amén. Ese es el camino, porque la Biblia dice, no hay ningún otro nombre dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos. No hay ninguna otra puerta de acceso. Por eso es que se levanta justamente la persecución en contra del nombre de Cristo. Hoy día me, para no entrar en tanto detalle, muchos de los pastores que hoy invitan a veces en la Casa Blanca o un gobernador, alguna cosa para que le dé la bendición al evento, les están diciendo puntualmente, mire, lo único que le pedimos, ore como usted quiera, lo único que le pedimos es que por favor diga a Dios, pero no diga a Jesucristo. ¿Ya? Porque no, pero no es así. O sea, Dios, hoy día, pues Dios es como para que no se ofenda a nadie. Cada uno tiene su Dios, entonces está bien. Pero el momento que decimos, no, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Porque solamente en el nombre de Cristo hay salvación. No hay ningún otro nombre dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos. Solamente a través del Señor Jesucristo. Cuando Cristo entonces empieza
sigue elaborando acerca de cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Entonces todos los discípulos se sorprenden y dicen, ¿y entonces quién va a poder ser salvo? ¿Quién podrá ser salvo? Parte del asombro de los discípulos es porque, digámoslo así, este joven rico era el candidato perfecto para ser salvo. Entre otras cosas, en el Evangelio de Marcos, por ejemplo, se nos relata que cuando él se acerca a Cristo, viene con todo eso, hasta se postra en reverencia delante del Señor. ¿Ya? Entonces, y en ese tiempo, ustedes se han dado cuenta en la Biblia, ser rico era una señal de la bendición de Dios. Una persona que era, era rica era porque Dios lo había bendecido, y ser pobre, por otro lado, era casi como una señal de que yo estaba siendo condenado por mis pecados o alguna cosa así por el estilo. Entonces, eso es parte de la sorpresa de los discípulos que dice entonces, ¿quién podrá ser salvo? Y nos damos cuenta que Jesús había encontrado muchos otros candidatos perfectos. Uno del tipo de Nicodemo. ¿Se acuerdan? Nicodemo era un maestro en Israel, era un miembro del Sanedrín. En ese tiempo todos los niños israelitas, desde que estaban creciendo, sus papás era como decirle, no, tienes que ser un rabí, hijo. El día de mañana tienes que ser un miembro del Sanedrín. Miembro del Sanedrín. Uno era miembro del Sanedrín, uno era el legislador sobre todo Israel. Uno legislaba en asuntos no solamente religiosos, espirituales, sino también civiles, económicos, bueno, de todo lo que ustedes se imaginen, ¿ya? Y era una persona sumamente respetada. Ser miembro del Sanedrín era un alto honor. Ser un rabino era tanto el honor que se le daba, digamos, a un rabino que si hoy, por ejemplo, todos estamos aquí en la mesa y entonces, eh, bueno, digámoslo así, ¿cierto? Entrara mi papá. Entonces todos nosotros los hijos que estamos sentados ahí, inmediatamente nos ponemos de pie porque pues entró el padre de la casa. Al rabí se le daba tanto honor que era la situación también inversa. El padre podía estar sentado a la mesa con los demás y en el momento que entraba el rabí, su mismo padre se ponía en pie a causa del oficio, ya de la investidura que tenía al ser un maestro en Israel. Y es el caso entonces de Nicodemo. Nicodemo, digamos, tenía la perfecta hoja de vida porque era un hombre que se estaba interesando en los asuntos del reino. Vino también a Jesús, a hablar con Jesús, a inquirir acerca de Jesús. Y Jesús le contesta a Nicodemo en los mismos términos. Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Tú no puedes ser salvo, Nicodemo, en la condición que estás. Tú necesitas nacer de nuevo. Necesitas un nuevo corazón. Ese corazón de piedra Dios lo tiene que sacar de ti y te tiene que dar un nuevo corazón. Un corazón de carne. De lo contrario, no podrás, Jesús utiliza la misma expresión, entrar en el reino de los cielos, a menos de que nazcas del agua, que nazcas de la palabra y del Espíritu, no vas a poder entrar en el reino de los cielos. Amén. Entonces, este es un tema recurrente a través de toda la Biblia que vemos también, digamos, y acá lo que el Señor nos quiere dar a conocer es que la salvación no es un esfuerzo humano. Es imposible ser salvos aparte de Jesucristo. Nadie puede ser salvo aparte del Señor Jesús. El profeta Jeremías lo dice de esta manera. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podrán ustedes hacer el bien estando habituados a hacer el mal. No, nosotros no podemos cambiarnos por nosotros mismos. Porque el Señor está diciendo, vea, es más fácil que el leopardo se levante por la mañana y diga, no, esta vaina como que no me gusta tan. Más bien hagámosle rayas.
volvámonos cebra. Me gusta más el estilo de la cebra. O me gusta más la pantera negra, entonces pues me voy a quitar. Si yo estoy diciendo, es más fácil que eso ocurra a que nosotros que estamos habituados a hacer el mal, porque somos pecadores, empecemos a hacer el bien. La única forma que vamos a cambiar es cuando Jesús hace una cirugía en nuestras vidas, cuando Dios remueve el corazón de piedra y nos da un corazón de carne. Y también yo les animo a esto en el sentido de que nosotros, a ver, como le pasó a Adán, ¿cierto? En el momento que descubre su pecado, su vergüenza, se esconde de Dios. Es lo peor que podemos hacer. Con todos mis pecados, con todos mis malos pensamientos, mis malas intenciones, mis malas obras, lo que yo más necesito es correr a los pies de Cristo. Señor, mira mi corazón, mira esta tentación que estoy teniendo, mira este mal deseo, mira lo que quiero hacer, por favor, ayúdame. Si yo no hago eso, voy a caer en la tentación. La forma segura en que yo voy a caer en la tentación es en el momento que yo empiezo a ocultarme de Dios. Es lo peor, ¿cierto? Como el pastor Motesi tenía un chiste, bueno, él lo sabe contar muy bien, pero el cuento era de alguien que dice que la mamá lo está despertando para que vaya a la iglesia. No, mamá, no quiero ir a la iglesia, no quiero. Entonces hace todo el cuento largo, entonces la mamá al final de eso, tienes que ir, y por último le dice, y tienes que ir porque tú eres el pastor. Y obviamente que no, esa es nuestra naturaleza humana. Y lo que quiero es que conozcamos nosotros de verdad cuán perdidos nosotros estamos, cuánto realmente necesitamos al Señor en nuestras vidas. Miren lo que dice Romanos 1:30, o sea, más que cualquier otra cosa necesitamos entender que estamos absolutamente muertos en nuestros pecados. No es que estemos un poquitico enfermos y nos vamos a alentar o nos vamos a reparar por nosotros mismos. Mire la descripción que, por ejemplo, Pablo habla del corazón humano en Romanos 1:30, que el predicador Spurgeon decía que el mismo diablo le ha prendido muchas mañas a los hombres. Porque la Biblia dice que nosotros somos inventores de males. Satanás no se sabía alguna y pilla al hombre lo que está. Ah, buena idea. Está. ¿Cómo? Y el Señor también dice en la Biblia, en Jeremías, le dice, oye, ustedes son cerrados, ¿no? Ustedes no tienen la más mínima sabiduría, excepto para una cosa, para hacer el mal. Ahí sí son los maestros. En eso sí son ustedes magistrales en su capacidad de hacer el mal. Pero miren lo que dice Romanos. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Escuchen por favor. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, la que les mencioné, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, que vemos y vemos hoy más de eso, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignas de muerte, no solo lo hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Entonces, sin comentario. Claro el mensaje de la palabra del Señor. Y en esta mañana lo que quiero preguntarles también a ustedes es que cada uno se conteste si realmente el Señor ya te ha salvado, si tú eres salvo, si la salvación ha llegado a tu casa. Es lo que estamos preguntando en esta mañana. Que cada uno de nosotros pueda tener la seguridad de nuestra salvación, que el Señor sí me ha salvado,
que si Cristo volviera hoy, porque Cristo vuelve por la iglesia, estamos esperando el rapto de la iglesia, que nosotros podamos tener la seguridad de decir, sí, hoy yo me voy con Cristo. Y todos nosotros somos igualmente pecadores, ese es el punto. Uno es salvo en el momento que uno entiende, como decía el apóstol Pablo, miserable de mí. ¿Ya? ¿Quién me librará de mi yo? ¿Quién me librará de este yo pecador? Y cuando entendemos Jesucristo y somos lavados por la sangre de Cristo, ahí es cuando nosotros podemos tener la seguridad de que hemos sido salvos. Amén. Y entre otras cosas, vea, es tan importante esta doctrina del pecado, porque eso nos va a ayudar en nuestro caminar. Cuando yo entiendo que mi naturaleza pecaminosa tiene el potencial para hacer lo que sea, eso me va a guardar de muchas maneras. Si yo empiezo no, yo no tengo esa debilidad, yo no tengo debilidad con el dinero, no. Yo tengo otras tentaciones, pero con la plata uno se pone en esos, llega el momento de la tentación, llega la oportunidad y uno se da cuenta que, sí tenía también problemas con eso. No era tan propenso mi problema con el dinero como lo era con las mujeres, pero igualmente mi naturaleza de pecado se presta para cualquier cosa. Eso me ayuda a caminar con Dios porque entendiendo mi debilidad, entendiendo que aparte del Señor no soy nada, voy a poder recibir la ayuda y la bendición de Dios para caminar en santidad. Amén. Que la salvación de Dios Él es el alfa y la omega de mi salvación. Él es el alfa y la omega, Él es el que lo ha hecho todo. Yo soy salvo porque el Señor en su misericordia quiso salvarme. Y lo importante es que la salvación llegue a nuestra casa. Amén. Ahora fíjense, como estaba diciendo, este hombre se fue triste cuando escuchó las palabras de Cristo. Y eso solamente muestra resistencia de parte nuestra. Cada vez que nosotros leemos la palabra de Dios, de una manera u otra debemos alegrarnos, en el sentido de que cada vez estamos rindiéndonos más y más ante esa palabra. En el momento que nosotros recibimos con tristeza la palabra de Dios y queremos irnos en la otra dirección, mal, estamos mal. Necesitamos nosotros, nuevamente, ese joven rico le hubiera dicho, Señor, amo las riquezas. Señor, tengo problema con las riquezas, por favor, ayúdame. Yo quiero seguirte. Ayúdame a lidiar con este problema. Y ese joven rico hubiera sido mucho más bendecido si lo hubiera hecho de esa manera. Amén. Porque en verdad que este hombre tenía todas las mejores posibilidades para que hubiera sido bendecido, ¿cierto? Cuando Jesús le dice que si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, ¿cierto? O sea, la pregunta que el Señor nos está haciendo hoy a cada uno de nosotros es, ¿qué te hace falta? ¿Qué es lo que yo estoy diciendo que me hace falta? Y todos nosotros podemos reconocer alguna situación, algún ídolo que hay en nuestras vidas que ha sido el constante tropiezo. ¿Por qué no pude crecer en los caminos de Dios? ¿Por qué no puedo avanzar a la estatura de Cristo? ¿Qué es lo que me está estorbando? ¿Cuál es esa piedra de tropiezo? ¿Qué es lo que me hace falta? Y fíjense en esta mañana, ese es el mensaje del Evangelio. De esa manera Cristo nos confronta. Hoy se está predicando un falso evangelio. Hoy se está predicando un evangelio donde cualquier persona que viene, mi trabajo como predicador es que salga contento, para que vuelva. No se me ocurra por ninguna cosas confrontar a esa persona como lo hace Cristo, pero ese no es el evangelio.
el Señor nos va a animar y vamos a ser levantados en el momento que obedecemos su palabra. Si nosotros escuchamos la palabra de Cristo y como este joven nos entristecemos y nos vamos, no va a haber otro resultado. En la presencia de un ídolo nunca habrá gozo verdadero. Nunca. Mientras mi ídolo me controle, mientras mi yo me controle, mientras mi pecado me controle, no va a haber verdadera alegría, no va a haber verdadera libertad, no va a haber verdadera salvación. En el momento que Cristo toma control de mi vida, vengan a mí, yo les voy a dar descanso. Donde el Espíritu de Dios está, allí hay libertad. En tu presencia hay plenitud de gozo. Pero eso solamente va a ser en el momento que yo entiendo cuando el Espíritu Santo me está diciendo, te falta esto. Listo, Señor. Aquí está. Y voy a tener verdadera gozo y voy a tener verdadera alegría cuando por fin le entrego a Cristo lo que Él me está pidiendo. Ese va a ser el verdadero camino al verdadero gozo, al gozo permanente, al gozo que solamente recibimos cuando vivimos realmente en la presencia del Señor. Y recordémoslo de una forma muy fácil. Este joven no quiso entregarle al Señor las riquezas, no porque las riquezas sean malas, para nada, las riquezas no son malas. Si las riquezas fueran malas, Dios sería el más perverso de todos porque Él es el dueño de todas las cosas. No hay problema, el amor a las riquezas es que es el problema. El ídolo que había en su corazón, este joven le hubiera dicho, Señor, eso es lo que tú quieres, listo. Y fíjense que el Señor más adelante les dice, Dios le hubiera devuelto 100 veces más. Pero es que ese es el punto. Cuando Dios cuando eso ya no tiene control, imagínense, si tengo $1 y el dólar me controla, ustedes se imaginan si Dios me da $100 más. La única manera que por eso es que Dios no nos da más, porque eso nos puede, si a este joven por $1 si el dólar le estaba impidiendo entrar en el reino de Dios porque estaba atado y confiando en las riquezas, entonces imagina si Dios le pone $100, Dios le pone cada vez más difícil a él que pueda ser salvo. Amén. Entonces, no hay gozo en la presencia de los ídolos, solamente en su presencia habrá plenitud de gozo. Y, y en esto, mire, yo también quiero, a propósito de hablar de la forma como, en lo que acaba de decir acerca de que me hagan sentir bien. Las iglesias hoy día más populares, por ejemplo, lo digo, Joel Osteen en muchas entrevistas en la televisión. Oye, ¿y usted por qué no menciona la palabra pecado en sus sermones? Le preguntan personas, entrevistadores inconversos. Y dice, no, porque es que la gente ya viene con tantos problemas y ya está tan golpeada por tantas cosas que yo para qué los voy a golpear más. Eso es lo que él dice. Mi trabajo es que todos salgan animados, que todos salgan lo que digo, un motivational speaker, pero ese no es Cristo. Cristo no se preocupó, ay, venga, 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 venga. No, mentiras, hermano. Se sintió triste. No, no, no. ¿Cómo se va a sentir? Venga para acá. Bueno, listo, hagámosle. ¿Cómo ahí negociemos a ver cómo es la cosa? Ese no es el evangelio. Y lo que digo, no es, Cristo es, por así decirlo, intransigente porque en primer lugar lo merece. Él es Dios. Pero aparte de todo, porque si él se diera nuestros propios términos, sería para nuestra propia destrucción. Lo que esta mañana yo quiero que entendamos es, nosotros somos nuestros peores enemigos. Nuestra carne, nuestro yo, nosotros somos los peores enemigos. Cristo es bueno. Él sí nos quiere bendecir, Él sí sabe cómo bendecirnos, cómo ayudarnos. Amén. Y, y ese es el evangelio que nosotros tenemos que predicar. Hace años, por ejemplo, también se empezó a formar un movimiento que se llamaba The Seeker Sensitive Movement dentro de la iglesia.
Y es básicamente, voy a arreglar todo el servicio de tal forma que si una persona que está buscando del Señor, no le puedo llegar con el evangelio de la cruz, no le puedo presentar las demandas reales de Cristo, porque de pronto esa persona simplemente entonces se va a ir y esa persona que estaba buscando a Dios, yo fui la gran piedra de tropiezo en el momento cuando les dije, si usted quiere ser discípulo de Cristo, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígalo. ¿Ya? Eso es lo que están haciendo. Fíjense, la teología de eso está totalmente torcida, no más en un solo punto. Ya ustedes entendieron mucho, si no puedo seguirme alargando en esto, pero aún en el solo nombre, seeker sensitive. ¿Sabe una cosa? Nadie busca a Dios. Nadie. Nadie está interesado en Dios por sí mismo. Cuando nosotros venimos a Cristo es porque Él nos está atrayendo con cuerdas de amor. Y les voy a leer para que se den cuenta acá. Fíjense, muchas veces de esto golpea nuestra mente porque nosotros queremos seguir insistiendo, nuestra carne quiere seguir insistiendo, no, yo sí soy bueno. Yo me acuerdo a mi mamá misma cuando le prediqué el evangelio, en un comienzo ella me decía, mi hijo, está bien, pero yo qué pecado. Imagínense, en un principio, yo qué pecado. Uno cómo puede estar realmente tan ciego. Claro, obviamente después de que el Espíritu de Dios vino a su vida y de todo, ella se reía después, o sea, se reía y sí también como en asombro de uno decir, ¿cómo puede uno estar realmente tan ciego? Aunque, digamos, para testimonio bueno de ella, digamos que fue una mujer bastante decente, en el sentido, digamos, de poder haber dicho eso. Yo, por ejemplo, a mí cuando me predicaron el Evangelio, yo le estaba peleando al otro hombre, era porque él me decía, ¿usted quiere ir al cielo? Y yo le decía, hasta con grosería le contesté, pues claro, no sé qué, sí sé cuándo, pero yo soy malo. Yo no puedo ir al cielo, porque yo sí tenía la conciencia, obviamente, negra y ya el espíritu, sí, y el espíritu de Dios también ya me estaba empezando a redarguir, pero sí, la tenía. Miren lo que dice la Biblia. ¿Qué pues, dice el apóstol Pablo, somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a los gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, escuchen esto, no hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ahora, el apóstol Pablo fue quien escribió esto. ¿Ustedes se acuerdan quién era Saulo de Tarso? Saulo de Tarso era el que también decía, si había una hoja impecable, si había un pergamino religioso intachable, era el del apóstol Pablo, ¿ya? De todas las maneras, digamos, él dice, yo he vivido en mi buena conciencia de acuerdo a la ley, ¿ya? Circuncidada a los 8 días de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley irreprochable, no sé qué más cosas. Y él mismo dice, él entiende, yo no estaba buscando a Dios. Y de hecho no lo estaba buscando, estaba al contrario persiguiendo a Dios. Porque eso era lo que estaba haciendo cuando estaba persiguiendo a la iglesia y el Señor le dice, ¿por qué me persigues? Entonces, nadie busca a Dios, nadie. Y necesitamos entender eso, que cuando venimos a Él es porque Él nos vino a buscar. La Biblia dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O alguno de ustedes, como decía el predicador Spurgeon, he escuchado, bueno, después ustedes averiguan un poquito en la teología qué quiere decir arminiano y calvinista, pero él decía, tiene que ver con la predestinación. Y, y Spurgeon decía, he escuchado muchas oraciones arminianas muchos sermones arminianos, pero no he escuchado la primera oración arminiana. Es decir, ¿quién de nosotros un día va a orar, Señor, te doy gracias porque un día empecé a buscarte? Te doy gracias porque un día yo caí en cuenta que estaba ofendiéndote y que quería empezar a honrarte. ¿Quién de nosotros alguna vez ha orado así? Señor, gracias que me salvaste. Gracias que aunque estaba corriendo a la perdición y me estaba escondiendo de ti, me estaba alejando de ti y estaba rechazando tu palabra, tu amor fue más poderoso para salvarme.
Amén. No hay quien busque a Dios. Necesitamos entender eso. Y fíjense, Jesús, ¿qué quiere Jesús? Jesús quiere todo, todo de nosotros. Esa es la demanda. Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz, ¿cierto? Y siga. Todo es lo que quiere el Señor Jesús de cada uno de nuestras vidas. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Amén. Y el apóstol, miren, cuando estamos en la presencia del Señor, el apóstol Pablo dice, todas esas cosas son basura. Pidámosle a Dios en misericordia que podamos verle a Él. Yo les garantizo algo, basado también en lo que la Biblia dice. Si en este momento todos fuéramos arrebatados al tercer cielo, a la presencia de Dios, y después el Señor nos diera la oportunidad de volver aquí, ¿ustedes creen que íbamos a vivir de la misma manera? La gente que está en la eternidad, ahorita me imagino que hay una cosa que está diciendo, ¿cuánto más no hubiera de pronto podido hacer por Cristo? ¿Cuánto más? Ahora que sus ojos le han visto. Entonces pidámosle al Señor que en verdad podamos verle, que podamos entender, sí, que podamos verle, que podamos contemplarle. Y en ese momento, game over. Todas las demás cosas nosotros las empezamos a ver como los pequeñitos ídolos que son, porque no son más. ¿Qué es comparable realmente con Dios, con el Señor? Necesitamos nosotros verle, amén. Y eso es lo que dice Pablo. Todas las cosas ya me son como nada, como escoria. Y por último, terminemos con esto. ¿Qué hay para nosotros quienes hemos dejado todo? Pregunta a Pedrito. Listo, Señor. Tú pides todo, nosotros lo hemos dejado todo, pero ¿qué hay para nosotros? Lo mismo como, y es una pregunta válida, ¿no? En algún sentido. ¿Ustedes se acuerdan, por ejemplo, cuando Goliat estaba toreando a los israelitas? A ver, venga, ¿quién se me mide? Si alguno de ustedes me mata, pues todos los filisteos nos vamos de esclavos con ustedes. Hágale, sálgame aquí, ¿quién sale al ruedo? Y cuando David estaba en medio de toda esa cosa, hablando con sus hermanos y de todo, David también pregunta, oiga, ¿y qué está ofreciendo? ¿Qué hay para mí si yo me le mido a Goliat? ¿No? Entonces Pedro acá está con esa misma actitud, bueno, Señor, y nosotros lo hemos dejado. Y fíjense que dice que lo hemos dejado todo. Así tiene que ser. ¿Qué hay para nosotros, cierto? Ese es y, y el Señor nos está preguntando en esta mañana, ¿has dejado todo realmente por seguirme? Como dijimos antes, ¿no? ¿Qué es lo que todavía te falta? Y la recompensa es grande. La recompensa es grande que vamos a tener nosotros. Vamos a tener tesoros en los cielos. Amén. Yo creo que ustedes saben de que Daddy Yankee se convirtió. Sí, creo que lo han visto en las noticias, ¿no? Entonces el otro día por ahí salió un short en Instagram de una predicación y entonces dice el hombre, no, imagínense, y me estaban así con el acento y toda la cosa que yo no soy bueno para imitar. Pero en todo caso el hombre dice, hermano, 150 millones. Ahí me estaban dando el contrato, 150 melones. Dice, así me imagino que dicen los puertorriqueños. 100 melones. No, hasta ahora que sería que pronuncian así los millones. Yo totalmente pensé que era que le decían melones. No, yo no sé. Es como, si dicen melones, bueno, listo. Sí, sí dicen melones. Pero bueno,
Chistoso, sí, pues uno dice, bueno, como se comen la L y todo esa vaina, uno dice, bueno. En todo caso, el hombre está diciendo, dice, aquí está la prueba de fuego. Y yo dije, no, Señor, yo te voy a seguir. Yo he decidido seguirte y voy a entregar mi vida para ti. Amén. Entonces, que podamos nosotros entregar todas nuestras vidas y terminemos con esto, que Jesús dice, con esta escritura dice, Jesús dice que nos va a dar 100 veces más y que hagamos, y el Señor le dice, y tendrás tesoro en el cielo. El Señor dice, bueno, en el Evangelio también dice que tendrás 100 veces más y también persecuciones. Vamos a tener persecuciones, Dios nos va a bendecir, pero dice que en la regeneración, ¿cierto? Allí vamos a tener nosotros también, vamos a hacer tesoros en el cielo. Que cualquier inversión que nosotros tengamos, especialmente en medida que se pasan los años, uno se da cuenta que, listo, ahorita me pongo a hacer tal y tal cosa, bueno, qué chévere, voy a poder disfrutar de 20 millones de dólares. ¿Y qué? Me morí en 10 años y ¿qué me sirvió toda esa vaina? ¿Para qué esa cosa, qué me sirvió? ¿De qué me sirvió? En cambio, si hago tesoros para la eternidad, eso va a tener una repercusión eterna. Entonces Jesús nos dice, miren la orden de Jesús, es una orden. No hagan tesoros en la tierra. O sea, yo no tengo que trabajar por los tesoros. Esos tesoros van a ser añadiduras. O sea, yo trabajo porque Dios me manda lo que Dios me manda a hacer. Pero yo no estoy, yo al único que estoy persiguiendo es a Dios, es lo que quiero decir. No estoy persiguiendo otros ídolos, no estoy tratando de hacer. Jesús dice, no hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino hagan tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Amén. Y vamos a poder vivir realmente en libertad en la presencia del Señor. Amén. Bueno, pongámonos en pie y oremos. Amén. Señor Jesús, en esta mañana te damos gracias y te bendecimos porque tú viniste para salvarnos. Gracias, Señor. En esta mañana, si alguno de ustedes no tiene todavía la seguridad de su salvación, hoy asegúrate de confesar tus pecados. Asegúrate de pedirle a Cristo que te salve, que te dé la seguridad de su salvación. De pedirle al Señor que entre en tu corazón y te dé una nueva vida y te llene con su espíritu, te haga una nueva persona y puedas ser salvo y puedas heredar la vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús, que cada uno de las personas que están escuchando esta palabra puedan heredar la vida eterna. En esta mañana cada uno está clamando, Jesús, sálvame, quiero tener la vida eterna. Sálvame, Señor. Reconozco que necesito un nuevo corazón. Dame un corazón de carne. Quita este corazón de piedra. Pon tu espíritu dentro de mí para que yo viva solamente para ti, bendito Dios. Y en esta mañana también el Señor nos está diciendo qué te falta. Y lo que tú sabes que Él ha estado hablándote, ríndelo a Él. Señor, toma, te lo entrego. Está en tus manos. Toma mi vida, toma todo lo que yo soy. Aquí está, lo presento delante de ti, Señor. Ayúdame, Señor, aún como también decíamos hoy. Ayúdame, Señor, en esa lucha que tengo con este ídolo, Señor. Ayúdame en esta lucha con esa piedra de tropiezo. Ayúdame, Señor, con ese pecado. Ayúdame con este yo. Tú eres más poderoso. Y las buenas noticias, hermanos, es que en esta mañana es que su gracia es más que suficiente. Su gracia es más que suficiente para hacernos libres del poder del pecado, para derribar todo ídolo de nosotros, para darnos un nuevo deseo
en nuestro corazón. Gracias, Padre, porque tú eres el que nos das el querer como el hacer. Y Padre, ayúdanos a hacer tesoros en los cielos. Hay recompensas para aquellos que te siguen con todo su corazón, como tú también le dijiste a los discípulos. Y queremos hacerlo, Señor. Queremos ir en pos de ti. Y no queremos, Señor, salir nunca tristes de tu presencia. Queremos salir con gozo, aun cuando tuviste, Señor, que hacer alguna otra cirugía espiritual. Solamente en tu presencia habrá gozo, Señor. Nunca habrá gozo en la presencia de un ídolo. Nunca habrá gozo en la presencia del pecado. Nunca habrá gozo en la presencia, Señor, de un corazón endurecido. Pero en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, Padre. Así queremos tener, Señor, verdadera libertad en Cristo. Hoy lo rendimos todo a ti, Señor, y te damos gracias porque tú eres nuestro ayudador. Y tú que comenzaste la buena obra en nosotros, la vas a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Ayúdanos a salir y anunciar a otros estas buenas nuevas de salvación, porque tú vuelves pronto, Señor. Jesús, tú vuelves pronto. Ayúdanos a ganar almas para la eternidad. Ayúdanos, Señor, a ser discípulos como tú nos has enviado a ser. En tu santo nombre te lo pedimos y te damos gracias. Amén.